reconfirmado en los años 1742 y estableciéndose en 1761 un lugar de enterramiento bajo de lo que era la iglesia. La iglesia es una nave única, un pasillo único, con un pequeño transepto y capillas laterales. Y la iglesia superior es pequeña, pero es deslumbrantemente decorada por mármoles y pinturas policromadas y por una preciosa decoración del presbiterio con una variedad y con una labra de mármol, obra de Dionisio Lazzari, que nos deja estupefactos. Dionisio Lazzari vivió entre 1617 y 1689, trabajaba el mármol, era arquitecto y escultor italiano y es uno de los mayores exponentes del barroco italiano. Se especializó en lo que se llama opus sectile, los mármoles taraceados, lo que vemos hacer con con madera, la taracea, que es juntar una madera de un color con otra de otro y hacer una inserción entre ambas y que nos hagan la perspectiva. La hacía con los mármoles. Y en el altar mayor se encuentra también, aparte de la parte taraceada, un lienzo que nos llama también mucho la atención por ser el tema, obra de Máximo Stanzioni, que representa a la Madonna de las ánimas del purgatorio, y en la parte superior una Santa Ana que ofrece a la Virgen Niña al Padre Eterno de Giacomo Farelli. En el corazón del antiguo Nápoles, en la Vía Tribunali, como os he dicho, una obra dedicada a la cape di morte, a la cabeza de los muertos. Y nada más hemos entrado en la iglesia, comienza nuestro recorrido por una iglesia de 1600. Massimo Stanzioni, el pintor, había nacido en Horta di Alta, en Caserta, y se convirtió en el maestro más reconocido de Nápoles en los años centrales del siglo XVII, a la vez que su pintura se nutrió de numerosos discípulos y seguidores. Sus primeros biógrafos señalan su formación en literatura y música antes de dedicarse a la pintura a los 18 años, entrando en el estudio de Fabricio de Santa Fede en Nápoles. Antes de 1630, fecha en la que se establecerá definitivamente en la capital napolitana, su trabajo debió realizarse entre Roma y Nápoles. En 1617 está documentada su presencia en Roma, donde trabaja en la iglesia de Santa María de la Scala, y su prestigio crecerá rápidamente y obtendrá sucesivas ordenaciones nobiliarias. En 1621, caballero de la Espuela de Oro por el Papa Gregorio XV, caballero de San Juan, caballero de Cristo y cofrade mayor por Urbano VII en 1627, y a partir de aquí gustará de firmar sus obras como Eques Maximum, como uno de los mayores lumbreras. A estos honores hay que sumar sus contactos con varios famosos escritores que le dedicaron encendidos elogios, cosa que contribuyó a aumentar su fama, ya que se le hicieran más regalos, indudablemente. Más regalos no, más encargos, y había gente que de sus encargos hacía regalos a la iglesia, se ha de entender. Sus obras, comprendidas entre los años 1635 y 1645, han sido conservadas y consideradas como las más representativas de su estilo. Y cuando llegó a la maestría en el naturalismo, que se aleja del estilo recio de Rivera, que era el que estaba marcando la línea napolitana, se alía con un clasicismo elegante y refinado. Hacía un profundo estudio de la antigüedad y traía y completaba su gran admiración por el gran maestro Aníbal Carracci. De su abundante producción, pues tenemos frescos y telas de la capilla de San Mauro, de San Juan Bautista, en la Cartuja de Certosa, de San Martino de Nápoles, infinidad. Hay 6 lienzos relacionados con Stanzioni que se exponen en el Museo del Prado. 4 de ellos forman parte
de la importante serie de la vida de San Juan Bautista, que completó en 1701 y que se encontraba en el Palacio del Buen Retiro, con otra tela de Artemisia Gentileschi, que estoy preparando también una serie de trabajos de Artemisia que me ha dejado deslumbrado. Y en ellos se suma el sacrificio de Baco, que quizá formó parte de un encargo de 12 escenas sobre la vida de los antiguos romanos, realizado hacia 1630, encargados para Felipe IV a través del conde de Monterrey. En todo caso, una vez después de ubicarse en el Palacio del Buen Retiro, estos cuadros se trasladaron al Alcázar de Madrid, y hay que decir que fueron en esa época, casi al final de su vida, cuando él trabajó para el comercio español, para los encargos españoles a través del conde de Monterrey, y que falleció en Nápoles en 1656. En la parte alta, como os he dicho, está Santa Ana entrega a la Virgen Niña al Padre Eterno, de Giacomo Farelli. Y una de las cosas que más sorprende también dentro del altar, bueno, todos los mármoles, la taracea es, yo no he visto cosas así de tan buen gusto. Bueno, sí que he visto cosas, pero me dejó absolutamente sorprendente. A la derecha del altar se puede ver una estatua de un hombre arrodillado en el acto de adoración. Este es Giulio Mastrilli, el cliente principal, el mecenas de la erección de la iglesia, y que conjunto con otros miembros de la familia fue el responsable de liberar a los pobres para las deudas de alquiler, de enterrar a los muertos, de vestir a los necesitados y otras obras de misericordia que eran las que movían a este tipo de nobles. Quería ser enterrado en la cripta y su cráneo se encuentra exactamente debajo de la estatua, pero ya abajo en el hipogeo. Está con unas alas, da un poquillo de cosa y se sitúa, por decirlo, debajo y detrás del altar mayor. El culto a las almas del purgatorio fue uno de los rituales más importantes de la Iglesia contrarreformada. Lutero había dicho que el hombre y sus penas quedaban limpias y libres después del único e irrepetible sacrificio de Cristo, pero en la contrarreforma dijeron no, aquí hay que seguir pasando por caja y pagando a las misas para sacar las almas del purgatorio. Así que ritual entroncado con la contrarreforma. Y todo el aparato decorativo del complejo fue concebido para recordar a los visitantes y fieles que las almas de los muertos están esperando en la oración para ser liberadas de las llamas del purgatorio y ser aceptados en el cielo. Esta es la idea que va a mover esta construcción. La fachada, la decoración de la iglesia y de la sacristía, los paramentos litúrgicos, todo nos recuerda a las almas del purgatorio. Todo el proyecto iconográfico fue dedicado al tema de la muerte en las obras de arte que se pintaron y se realizaron en 1600. El tránsito de San José, de Andrea Vaccaro, ubicado en la capilla tercera. La muerte de San Alessio, del año 1661, una de las primeras obras maestras de Luca Giordano, que está en la tercera capilla. Justo debajo de la pintura de Stanzioni está el cráneo alado de mármol de Dionisio da Cari, que hoy la han subido, por lo que he leído últimamente, detrás del altar. En la primera capilla, San Michele, que derrota al diablo, de Girolamo de Magistro, que era Jerónimos de Magistro, y encontrado en muchas representaciones que nos presentan al Arcángel San Miguel. En las capillas laterales, 4 a cada lado, hay obras de escultura de madera de maestros desconocidos y pinturas de artistas del siglo XVII, napolitano. Entre ellas, en el altar primero a la izquierda, el Arcángel San Miguel derriba al diablo, de Jerónimo de Magistro, ya comentada. En la tercera, la muerte de San José, de Andrea Vaccaro. Y
En la primera capilla a la derecha, como os he dicho, se ve la muerte de Alexius, de un joven Luca Giordano. San Alexius, San Alejo, fue el gran patrono de los mendigos napolitanos, que estaban muy vinculados con este templo. Según la leyenda, Alejo era el hijo de Eufemiano y Agaleeno, que eran patricios romanos, y fue prometido con una mujer virtuosa que la misma noche de bodas le convenció para que renunciara al matrimonio a cambio de una vida librada a la piedad y a la fe. Alejo la aceptó y se embarcó hacia el norte de Siria, la actual Turquía, para llegar a la ciudad de la Odisea y después Edesa, donde se ganaba la vida pidiendo de limosna, y tuvo una visión de la Madre de Dios para que se dedicara a ser pobre de por vida. A los 17 años volvió a Roma, después, no que tuviera 17 años, que habían pasado 17 años, fue a casa de su padre a pedir limosna, pero nadie lo conoció. Acogido como mendicante durante 18 años más, se lo pasó rezando y enseñando el catecismo a los niños, y dormía debajo de la escalera de la entrada de su casa, sin que nadie le reconociera. Sabiendo que iba a morir, escribió su historia explicando por qué renunció a la boda, el viaje a Edesa y su vida posterior. Murió y, según la leyenda, solo su padre pudo abrirle la mano para tomar la carta y leerla, quedando sorprendido al darse cuenta de que era su hijo. Según otra tradición, Alejo murió pobre en un hospital de Edesa, y antes de morir reveló que era miembro de una familia noble y que había rechazado el matrimonio por indicación de su mujer para entregarse a Dios. Ya sabéis que estas cosas eran las que tenían que poner para adornar toda la leyenda. El Museo de la Ópera del Purgatorio es un museo de objetos litúrgicos que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Hay paramentos, libros, mobiliario de celebraciones, capas pluviales. Aunque es pequeño, forma parte de lo que es el polo museístico de Nápoles, obras de diseño de maestros como Michelo di Gassio, hay un Píxide, un altar de cruz, turívoli, incensarios, lámparas, una señora de la pureza que es una copia de la pintura de Luis de Morales, otras pinturas de San Agnello que expulsa a los sarracenos de Nápoles, una Asunción de Paolo de Mateis, un San Genaro en la gloria de Alexio de Lía y una serie de obras de gran calidad. Es interesante las obras de Paolo de Mateis, que fue un hombre que tuvo mucha influencia y mucho influjo en lo que fue las obras pictóricas dentro del reino de Nápoles. Recibió numerosos encargos, algunas de cuyas obras nos podemos encontrar hasta en la Catedral de Córdoba, porque estos pintores se movían mucho y muchas veces eran contratados o sus obras eran llevadas por nobles a las catedrales españolas, que estaban la mayoría en una transformación hacia una faceta barroca, donde toda obra era poca y donde muchas veces el traer un pintor italiano ennoblecía lo que era la calidad artística de esta catedral. En la parte baja hay una iglesia subterránea, se desciende una escalera empinada y es posible acceder y llegar a lo que es el amplio espacio de la iglesia inferior, que es uno de los lugares más conocidos de Nápoles, donde todavía hoy está vivo el ritual del culto a las almas pobres. En el centro de la iglesia se encuentran una tumba anónima rodeada de cadenas negras y apenas iluminada para dar imagen mastética por una especie de hachones con unas lámparas de pequeña luz. A lo largo de las paredes, pequeños nichos, altares y velas que son testigos del antiguo ritual
que se levantó espontáneamente en la década de 1600 y a través de un pequeño pasillo es posible